Hola, muy bienvenidos a una nueva emisión del debate de France 24 en español. Soy Santiago Aristía en reemplazo de mi compañera María Clara Calle. Hoy hablaremos de un nuevo episodio en las relaciones de dos adversarios acérrimos. Y es que con la mediación de Qatar, Estados Unidos e Irán intercambiaron este 18 de septiembre 10 prisioneros, 5 de cada país. Un acuerdo que genera polémica, entre otros motivos, porque incluye el descongelamiento por parte de la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de 6.000 millones de dólares provenientes del petróleo iraní y que estaban retenidos en Corea del Sur desde 2018. Esta medida genera múltiples interrogantes sobre el futuro de los vínculos entre estos dos países. Para comenzar, veamos el siguiente informe. Abrazos y lágrimas, una vez que el avión tocó suelo estadounidense. Asombroso, es increíble, increíble de verdad. Y estamos tan agradecidos de estar juntos después de 8 años. Así recibieron los familiares a los 5 estadounidenses liberados por Irán el lunes, en un intercambio de prisioneros entre ambas naciones, un pacto que incluyó también que el presidente estadounidense Joe Biden desbloqueara casi 6.000 millones de dólares en activos iraníes congelados en Corea del Sur desde 2019, como parte de las sanciones impuestas por la administración Trump. 2 de los 5 prisioneros iraníes también se encuentran ya en Teherán. La diplomacia suplicante frente a Estados Unidos nunca ha funcionado y este método digno, el canje de prisioneros, nos ha enorgullecido a la nación iraní. Por su parte, el presidente Ibrahim Raisi reiteró que el acuerdo fue puramente humanitario. El intercambio de prisioneros entre Irán y Estados Unidos fue una medida puramente humanitaria. Creemos que algunas personas fueron arrestadas que no merecían ser arrestadas y hubo personas en Irán con demandas en su contra. Pasaron por etapas de los procedimientos legales. Algunos de ellos recibieron varias condenas en los tribunales iraníes, pero cuando surgió el tema del intercambio de prisioneros, anunciamos que estábamos dispuestos a hacerlo como un trabajo completamente humanitario. El acuerdo es también una victoria diplomática para Qatar, que actuó como mediador entre ambos países rivales, quien recibió la transferencia monetaria del dinero iraní que el régimen de la República Islámica solo podrá utilizar con fines humanitarios. Y para el análisis y el debate de este tema, que como decíamos genera polémica y también varios interrogantes, nos acompañan Luciano Sácara. Él es profesor en el Centro de Estudios del Golfo en Qatar University. Se encuentra en Doha, mientras que desde Buenos Aires está con nosotros Fabián Harari, doctor en Historia. Y a ustedes les decimos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como @France24_es. Leemos, por supuesto, todos sus comentarios bajo el hashtag #ElDebateF24. Y recuerden que pueden repetir nuestros debates en nuestro canal de YouTube o escucharlos también en Podcast Apple Podcast, en Spotify, en Deezer y en TuneIn. Y ahora sí, vuelvo a saludar a nuestros invitados para comenzar con el debate y el análisis de este tema. Comenzamos con Luciano Sácara. Como decíamos, él es profesor en el Centro de Estudios del Golfo en Qatar University. Se encuentra en Doha. Bueno, quisiera comenzar con una pregunta, Luciano. Podría quizás sonar un poco ingenua, pero bueno, es uno de los primeros interrogantes que surge con este intercambio, ¿no?, de prisioneros. ¿Estamos quizás ante una rebaja de las tensiones entre Estados Unidos e Irán o un encaminamiento hasta esta rebaja? Buenas tardes. Podría decirse, sí, todavía no sabemos muy bien hacia dónde va a evolucionar esto, cómo va a ser tomado tanto en Estados Unidos como en Irán este intercambio. Lo cierto es que desde el punto de vista iraní ha habido una serie de acontecimientos que han mostrado el interés iraní en rebajar la tensión a nivel internacional, no solo con Estados Unidos, sino también con los vecinos regionales. Hace muy poco se ha firmado un acuerdo bastante importante con Arabia Saudí y se ha retomado las conversaciones con Egipto, Bahrein, y también se han renovado relaciones con Emiratos. O sea que hay una política por parte de Raisi que, si bien no ha hecho no ha establecido una estrategia política nueva, se ha beneficiado digamos, lo que han sembrado los presidentes anteriores y ha conseguido algunos réditos políticos, como este caso con Estados Unidos, que puede llevar, ante la parálisis del acuerdo nuclear del JCPOA, a otro tipo de conversaciones tendientes a rebajar la tensión y, ¿por qué no?, avanzar en algún tipo de acuerdo nuclear 2.0. Fabián, desde Buenos Aires, Fabián Harari, ¿cree usted que se está abriendo la puerta para otros tipos de negociaciones?
Es difícil saberlo. Acá hay una cuestión importante, hay una cuestión coyuntural y me parece que hay una cuestión que viene de un poco más de mediano plazo, ¿no? Lo coyuntural es que había dos presos en las cárceles de Irán que estaban con dificultades. Primero era Siamak Namasi, perdón. Namasi había iniciado una huelga de hambre. Si fallecía en las cárceles iraníes era un problema para Biden. Que recordemos que Biden asumió diciendo que iba a liberar a todos los presos norteamericanos que estuvieran en cárceles extranjeras. Y el otro caso es el de Morad Tabás, otro preso en las cárceles iraníes de 67 años que tenía cáncer de próstata. Entonces, se trata de dos prisioneros cuya salud estaba en veremos y si a alguno de ellos dos les llevaba a pasar algo en las cárceles iraníes, era un problema para Biden. Entonces, hay una cuestión coyuntural de por qué en este momento se hace ese tipo de intercambio. Después hay otras cuestiones que tienen que ver con la geopolítica, ¿no? A mí me parece que Estados Unidos tiene muy condicionada su relación con Irán, en primer lugar por China y en segundo lugar por la Unión Europea. Las relaciones con Irán van más allá de Irán y la cuestión nuclear. Recordemos que Irán apoya a Rusia en la guerra con Ucrania, le vende drones, es decir, lo apoya armamentísticamente. Recordemos que Irán apoya en Siria a Bashar al-Assad contra la posición norteamericana. Y por último, también recordemos que Irán está, digamos, contrario a Arabia Saudita, que es apoyada por Estados Unidos, en la guerra civil en el Yemen. Y sobre este último punto me parece que es importante lo siguiente. Recordemos que este año, hace muy poco, China lideró los acuerdos de paz entre Arabia Saudita e Irán sobre la cuestión del Yemen. Todavía obviamente no se llegó a un acuerdo, pero China está liderando los acuerdos, digamos, en este caso el acuerdo de paz de Yemen, y también recordemos que China había empezado con los acuerdos de paz en la región de Siria. China es el primer socio comercial de Irán. Irán exporta 12.000 millones de dólares a China e importa la misma cantidad de China. Recordemos que este año, en febrero de 2023, Ebrahim Raisi estuvo en Beijing y Xi Jinping se comprometió a hacer una visita, la primera después de 2016, es decir, la primera visita a Raisi, porque el anterior mandatario era Rouhani, a hacer una visita a Teherán y que se han firmado acuerdos muy importantes por los cuales China se compromete a invertir 400.000 millones de dólares en más de 100 proyectos de industria e infraestructura en Irán. Lo que no sabemos es si detrás de esto también hay inversiones en tecnología armamentística y nuclear. Es decir, Estados Unidos antes, digamos, hace unos 10 años, 15 años, era Estados Unidos y el mundo contra Irán. Ahora está China de por medio y también la Unión Europea. Recordemos que cuando Trump se retira unilateralmente de los acuerdos de 2015, la Unión Europea está en contra. Hay un tablero geopolítico ahí que, como bien decís, Fabián, se está moviendo bastante. Quisiera volver a comunicarme con Luciano. Fabián estaba diciendo algo muy interesante sobre el contexto en el que ocurre este intercambio de prisioneros. Entonces, quisiera, continuar un poco con este punto, ¿no, Luciano? ¿Por qué ocurre ahora? ¿Qué hay detrás desde su punto de vista de este intercambio? Bueno, como dije antes, esto también se marca dentro de un contexto en el cual Raisi está tomando ciertas iniciativas diplomáticas tendientes a resolver temas pendientes y ampliar un poco el espectro de conversaciones con países terceros. No es casualidad que todo esto se esté dando en un momento en el que Irán ha sido incorporado al BRICS o ha sido invitado a formar parte del BRICS a partir del 1 de enero del 24. No es casualidad que se dé justo después de que Irán fuera aceptado como miembro de la Organización de Cooperación de Shanghái. No es casualidad que se estén dando todas estas situaciones en un momento en que Raisi está sacando pecho, demostrando que si bien subió con una popularidad bastante escasa y ha sido muy cuestionado internacionalmente por temas
internos, principalmente por su desempeño como jefe del Poder Judicial anteriormente, tiene una capacidad diplomática que está haciendo que Irán esté recuperando su posición en la región. Hay que tener en cuenta que desde ya hace mucho tiempo, y sobre todo desde la firma del acuerdo nuclear en el 2013 y 2015, y a partir de las sanciones del 2018, cuando Trump decidió salirse del acuerdo nuclear unilateralmente, Irán ha estado bajo una presión enorme y bajo un aislamiento internacional muy grande. La política de look to the east, de mirar hacia el este, que ya vienen implementando desde hace ya bastante tiempo, de un par de décadas atrás, ha hecho que Irán mirara a China como un posible intermediario, interlocutor o incluso reemplazo de determinados aspectos, principalmente inversión, como comentó Fabián anteriormente. Que se esté dando en este momento es porque Raisi está viendo que está en una posición de superioridad con respecto a Estados Unidos. Una de las principales cosas que le han criticado y que se ve en todos los debates en Twitter en estos días es que Biden está regalando 6.000 millones de dólares a Irán, cosa que en realidad no es así, es dinero que pertenecía a Irán, que es de la venta de petróleo iraní a Corea, y que por las sanciones Corea no le podía transferir a Irán. Pero todas las críticas con Biden es que no solo le devuelve prisioneros, sino que encima le regala dinero, cosa que, como dije, no es cierto. Esto evidentemente es un rédito político y diplomático muy grande para Raisi, que está sacando pecho en un momento muy importante, y justo en el mismo día o el día antes en el cual Raisi se presenta también en la Asamblea Nacional de Naciones Unidas, que es siempre una tribuna que han usado todos los presidentes iraníes, Rafsanjani, Ahmadinejad, Khatami y Rouhani, para mostrar su cara a todo el mundo, para mostrar su discurso hacia Estados Unidos principalmente. Creo que el timing, creo que elegido por parte de Irán es muy bueno. No estoy muy seguro que la administración Biden haya elegido el tiempo de la mejor manera para ellos. Absolutamente buen timing para Irán porque, bueno, estamos en el contexto del evento diplomático del año, por llamarlo de alguna manera. Estabas hablando de las polémicas y de las críticas, Luciano, por eso, Fabián, quisiera profundizar en este tema contigo. Joe Biden ha sido centro de muchas críticas, ¿no? Sobre todo por parte del sector republicano, ¿no? El gran eje de estas críticas tiene que ver con el dinero, según republicanos y los críticos del gobierno de Biden, irá destinado a reforzar al gobierno iraní, a sus actividades nucleares, también a lo que denominan a sus actividades terroristas sus críticos. Desde la Casa Blanca responden que van a estar controlando, Qatar será el encargado de controlar el uso de este dinero. ¿Cómo controlar el uso de esta plata? ¿Existe esa posibilidad? Porque además tengamos en cuenta que desde Irán ya dijeron que la iban a utilizar de acuerdo a lo que ellos necesiten. A ver, hay formas de controlarla y hay formas de pasar la vista gorda de ese control. Porque ese dinero va a pasar al mercado mundial, a las transacciones mundiales. Corea del Sur es un aliado muy importante norteamericano, pero en el momento en que aparecieron las sanciones, Corea le estaba vendiendo gas a Irán. Y esa operación fue interrumpida justamente por Estados Unidos, lo que fue en perjuicio de Corea del Sur. Con lo cual, digamos, en sentido muy estricto, sí, lo más probable es que ese dinero se pueda controlar, pero yo no creo que Estados Unidos esté demasiado interesado en controlarlo o volver a bloquearlo, ¿no? Es decir, Estados Unidos... Acá hay una cuestión. Yo creo que Biden, como bien decía Luciano, me parece que el que puede sacar pecho es Raisi, pero también hay que tener en cuenta esto que yo dije anteriormente. Es decir, ojo que había dos prisioneros cuya salud era muy incierta y uno había hecho una huelga de hambre. Entonces yo creo que Biden también salvó la ropa, porque si cualquiera de estos dos se morían o se morían los dos en cárceles iraníes, esto hubiera sido un gran escándalo para Joe Biden, comparable con el escándalo de los rehenes del 79 al 81. Recordemos la toma de rehenes en la embajada norteamericana en Irán luego de la Revolución Islámica.
Yo creo una sola cuestión sobre esta cuestión de Biden. Me parece que Estados Unidos está tratando de encontrar su lugar internacional. Es decir, Estados Unidos tenía un lugar internacional hasta la primera década del año 2000, muy claro, sobre todo con la caída de la Unión Soviética, la aparición de China, sobre todo en la década pasada, ahora la aparición de la India, y creo que el desarrollo de la Unión Europea, pero sobre todo esta cuestión de la China y la India y la Unión Europea como potencias menores, pone a Estados Unidos en un lugar incómodo que, digamos, en un primer momento parecía que Trump iba a voltear el timón e iba a ir a un proteccionismo, a un retiro de esa, digamos, de esa política internacional tan intrusiva, concentrándose más en la economía local. Eso tampoco fue fácil para Trump, y yo creo que Biden está en ese, por decirlo así, en ese medio, en esa ambigüedad de cuál es el lugar que tiene Estados Unidos, un debate que hacia adentro de Estados Unidos, en un sentido de los partidos están analizándolo dentro de los partidos. No es que uno podría decir que el Partido Demócrata tiene una posición y el Partido Republicano otra. Esto converge a los dos partidos y converge a los equipos de inteligencia, a los equipos militares y a los think tanks. Está planteando un tema muy interesante, Fabián, que quisiera trasladar a Luciano. Por eso viajamos ahora nuevamente de Buenos Aires a Doha. ¿Coincide usted con esta postura, con este planteamiento tan interesante que realiza Fabián acerca de que Estados Unidos está, digamos, reconfigurando, reviendo de alguna manera su rol en la escena internacional, en el escenario geopolítico? Bueno, esa es la pregunta del millón y es de los que discutimos prácticamente todos los días aquí en Doha, en cualquier reunión académica que se precie, acerca de si Estados Unidos se está retirando forzosa o voluntariamente y si ese lugar lo está ocupando China u otras potencias. Yo sigo manteniendo que mientras haya un Estado que tenga una hegemonía militar y sobre todo que los países de la región se sientan defendidos por ese Estado en frente a otra amenaza, Estados Unidos va a seguir siendo preponderante en la región. Que la defensa Trump se las hizo pagar es otro tema. Pero pensar en que India o China pueden entrar en la región de Medio Oriente o en otras regiones del mundo para imponer su ley internacional o para defender a países o regiones de ataques externos, por ahora es muy lejano. Creo que ninguno de nosotros lo va a llegar a ver. Y sobre todo teniendo en cuenta quiénes son las amenazas, las hipótesis de amenaza en la región. Si los países del Consejo de Cooperación del Golfo ahora tienen buena relación con Irán, no implica que Irán deje de ser una amenaza para algunos de los países de la región o que sea percibido como una amenaza para los países de la región. Por lo tanto, ¿quién va a defender a Arabia Saudí en caso de una eventual confrontación que esperemos que nunca se dé? No va a ser China, porque China e India tienen intereses contradictorios, digamos, tienen intereses en los dos países y de hecho China siempre se ha jactado de tener buenas relaciones comerciales con todos sin meterse en los temas políticos internos de ningún país y sin meterse en los problemas políticos entre los países con los que tiene relaciones. Por lo tanto, es muy difícil de pensar de que Estados Unidos, si bien coincido en que está revisando y está tratando de reacomodarse dentro de este nuevo esquema en el cual la competencia económica de China, de Rusia, de los BRICS en general, de este BRICS ampliado, va a ser muy complicada, pero va a seguir Estados Unidos teniendo esa predominancia militar y sobre todo legal, si lo ponemos de un punto de vista de quién ha establecido las reglas del juego internacional después de la Segunda Guerra Mundial y quién sigue manteniendo principalmente esas reglas de juego internacional. Estábamos hablando de este posicionamiento de Estados Unidos en la escena internacional, un posicionamiento reconfigurado de alguna manera. Hablemos ahora un poco más, adelantábamos un poco previamente, pero del posicionamiento político internacional de Irán, ¿no? Porque si bien, sobre todo a lo largo de este último año, y recordemos que acaba de ocurrir el primer aniversario de la joven kurdo iraní Mahsa Amini, ha sido objetivo de muchísimas críticas, sobre todo enfocadas en los derechos humanos en el país, críticas
críticas desde gran parte de la comunidad internacional. No obstante, en todo este año que pasó, como usted bien lo repasaba, Luciano, bueno, se aprobó su ingreso al BRICS, también a la Organización de Cooperación de Shanghái. Ahora estamos ante este intercambio de prisioneros con Estados Unidos. Digamos que si bien ha recibido todas estas críticas por parte de la comunidad internacional y los problemas económicos también que hay al interior del país, en el ámbito internacional, Irán está prosperando de alguna manera, posicionándose también de otra forma. Le pregunto a Fabián. Bueno, a ver, hay algo que a mí me parece que Irán enfrenta, me parece, dos dificultades. La primera es la cuestión más económica. Es evidente que, digamos, la industrialización de Irán se planteaba como una potencia industrial, o mejor dicho, más que una potencia, digamos, como un desarrollo industrial de mediano desarrollo. Esto viene de largo plazo, esto arranca en los años 50, 60, incluso empieza con Mossadegh. Digamos, Irán tiene una clase dominante muy ligada al desarrollo, ¿no? Algo diferente que lo diferencia por ahí de otras experiencias de Oriente e incluso africanas, ¿no? Es decir, y el desarrollo de Irán, como digo, en relación a otras regiones, ha sido siempre importante. Sin embargo, también es cierto que en las últimas décadas eso ha mermado. Irán ha sufrido, como otros países con industrias, fenómenos de la desocupación, de la subocupación y, bueno, la aparición de asistencia social. Sí es importante entender que las sanciones que han prevalecido sobre Irán han sido un obstáculo a ese desarrollo. Pero por el otro lado también hay que tener en cuenta que Irán se ha movido también políticamente. En su momento pareció que Irán permanecía al margen de la primavera árabe, recordemos el 2011, todos esos años, digamos, donde aparecieron esos reclamos, por decirlo así, políticamente disconformistas, que en principio apuntaban a una idea de una mayor democracia. Teherán, o mejor dicho, Irán, permaneció relativamente al margen de esas protestas. En los últimos años, sobre todo, bueno, luego del mandato de Hassan Rouhani, que era un mandatario algo más reformista, Raisi es mucho más conservador y, como bien decía Luciano, tiene más que un antecedente, tiene una serie de prontuarios, ¿no? Es decir, por su acción en el Poder Judicial anterior. Pero, digamos, lo importante es que, digamos, la muerte de Mahsa Amini, ¿no?, en manos de la policía y las protestas que eso generó, me parece que despertaron a una población que en su momento, me parece a mí, no pudo ser contenida por lo que fue el movimiento o la parte del reformismo iraní. Yo creo que Raisi tiene dos frentes, y Irán tiene dos frentes, un frente económico y un frente político. Sobre el frente económico, una cosa que me quedó, que tenía que ver con lo que decía Luciano, el tema del ingreso de los BRICS. Hay algo que es cierto, los BRICS, Irán, como digo, no es un país que tenga una gran potencia industrial en relación a otros países industriales. Tiene, me parece, sí, una mayor potencia industrial referente a sus vecinos, pero lo que me parece importante es que su entrada al BRICS y este bloque que se está armando, por eso digo, tiene una potencia económica muy fuerte. Luciano hablaba de la potencia militar. Yo creo que ese es el problema de la transición que estamos viviendo. Estamos viviendo un periodo de transición. Estados Unidos tiene un poder militar que no tienen otros, pero va mermando su poder económico. Incluso hoy todavía es la economía, una de las economías más grandes y bien medido. Estados Unidos es la economía todavía más grande, pero ya no tiene ese dominio que tenía antes. E incluso digo que en términos militares tampoco tiene el dominio militar indiscutible que tenía antes, ¿no?
Es decir, digo, para pensarlo más en perspectiva, no en términos de lo inmediato, porque en lo inmediato Luciano en eso tiene razón, ¿no? Hablando de Estados Unidos, ¿no? Bueno, de esta reconfiguración de la que venimos hablando, volvamos a tocar un poco el punto de lo que se ve al interior, las críticas sobre las que Luciano ha estado hablando bastante, ¿no? Porque, bueno, a ver, muchos plantean que habría un costo político para Joe Biden, sobre todo si lo miramos desde el lado de las críticas republicanas. No obstante, también uno puede hacer el análisis de, bueno, Joe Biden, como decía, está trayendo a su país de nuevo a una persona que estaba corriendo riesgo su salud. Por otra parte, Irán está también recibiendo presos iraníes y además estos $6.000 millones, podríamos decir que en algún punto, por llamarlo de alguna manera que quizás puede sonar simplista, ¿ambas partes salen ganando de alguna manera, Luciano? Bueno, si uno lee la prensa iraní, evidentemente lo que han ganado son los iraníes. Y si uno lee la prensa conservadora estadounidense, también consideran que lo que han ganado los iraníes. Realmente creo que le va a resultar difícil a Joe Biden justificar que esto es una victoria diplomática, más allá de lo que acaban de decir usted y lo que dijo Fabián también, que claro, o sea, es un éxito que Trump no pudo concretar. Trump tuvo otros éxitos en política exterior que ni Biden ni anteriores presidentes americanos consiguieron, que es los acuerdos de Abraham, de normalización con Israel, que al parecer Arabia Saudí lo podría llegar a firmar ahora y que eso sí sería una victoria para Biden, pero Trump no había traído a casi ningún prisionero. Creo que había logrado liberar a Jason Rezaian y algún otro. A un científico, ¿verdad? Sí. Y a un periodista, no me acuerdo de qué agencia de noticias. Pero este intercambio de prisioneros con gente que llevaba mucho tiempo ya detenida, era algo que Trump no lo había podido concretar y Biden sí lo concretó. ¿De qué manera lo puede capitalizar? Todavía estamos un poco lejos de las elecciones, y es verdad, como dijo Fabián, que a Carter le costó la reelección, la crisis de los rehenes norteamericanos, pero no creo que esto le vaya a costar o le vaya a significar digamos, una victoria tan grande que le vaya a facilitar el camino a la reelección a Biden. Lo que sí tiene que hacer Biden, y creo que si esto sirve, como dijimos anteriormente, para una reactivación de un acuerdo nuclear que está totalmente paralizado, y está paralizado porque ni Estados Unidos tiene mucho interés, ni Irán tampoco tiene mucho interés, teniendo en cuenta que ha conseguido muchas otras cosas a pesar de que no existe ese acuerdo nuclear y a pesar de que no ha habido ningún avance. Por lo tanto, si quiere llegar a un acuerdo que le resulte redituable a Estados Unidos, porque a esta altura, si Arabia Saudí y otros países de la región están logrando hablar y normalizar sus relaciones con Irán, es porque hay ya una garantía de seguridad territorial, hay una garantía de un tipo de seguridad que incluye el tema nuclear. Si una de las principales cosas que se han quejado Arabia Saudí e Israel cuando se firmó el acuerdo nuclear del 2015 es que no se haya tenido en cuenta la voluntad, el interés y las preocupaciones de los países de la región. En este caso, lo que está haciendo la diplomacia iraní ya desde la época de Rouhani es darle a entender a los países del Consejo de Cooperación del Golfo y otros países de la región que Irán no quiere ser una amenaza, que si hay un programa nuclear es pacífico y que si eventualmente, me imagino que esto se dirá secretamente y no públicamente, si eventualmente se llega al nivel de producción necesario para un aparato de uso militar, no es para usarlo en contra de los países de la región, sino para defenderse de ataques principalmente de Estados Unidos. Si Irán logra transmitir ese mensaje, que al parecer lo está haciendo, dice, bueno, si el problema es Estados Unidos, ya Estados Unidos no es un obstáculo para normalizar las relaciones con la región y ya que los acuerdos que se hagan entre Irán y Estados Unidos van a ser exclusivamente bilaterales.
Precisamente, bueno, si hablamos de Irán es prácticamente inevitable no hablar de su programa nuclear, del acuerdo nuclear. Ahora hacemos el viaje inverso de Doha a Buenos Aires. Fabián, es un tema clave el del programa nuclear de Irán. No podemos dejar de abordarlo incluso con la excusa del intercambio de prisioneros, ¿verdad? Si bien son dos temas que de alguna manera corren por carriles diferentes, ¿verdad? Lo que son los diálogos en torno al acuerdo nuclear son muy conflictivos, ¿no? Hay muchísimas cuestiones ahí en juego. ¿Es quizás este intercambio, por llamarlo de alguna manera, una forma de intentar quizás indirectamente o sutilmente de influir en ese programa nuclear de Irán? A ver, yo lo que digo es, acá hay un problema más general, me parece, que hay que ver. Hay una pregunta que hay que hacerse, ¿no? Es decir, ¿por qué Estados Unidos está preocupado por el programa nuclear de Irán? China tiene programas nucleares, Rusia tiene programas nucleares, es decir, hay países con los cuales Estados Unidos tiene una tensión que tienen programas nucleares. ¿Por qué hay una preocupación por Irán, que es, digamos, histórica ya a esta altura, ¿no? A mí me parece que hay una cuestión de quién tiene el control militar de la zona, ese es un elemento geopolítico, y después hay un elemento, por decirlo así, económico. Digamos, la energía nuclear es principalmente energía. Y por lo tanto, digamos, es una energía muy barata. Bueno, todos sabemos lo que es la energía nuclear para el desarrollo económico. Me parece que hay una cuestión ahí del control económico de Teherán. Hace poco, Raisi dijo que él con las armas nucleares tenía material para construir varias bombas nucleares, si quisiera hacerlo, ¿no? Es decir, bueno, son amenazas, ¿no? Es decir, son cosas que se van diciendo. Si uno miraba los tweets de Trump, que iba a decir que iba a destruir Irán, ¿no? Es decir, bueno, son cosas que se van diciendo. Se sabe muy poco del desarrollo nuclear de Irán, es decir, cuando se sabe muy poco, digamos, Irán no somete su desarrollo nuclear a inspectores internacionales, no hay informes, no se sabe muy bien en qué está el desarrollo nuclear de Irán ni para qué lo está usando. Pero lo que sí queda claro es que me parece a mí que el problema de los acuerdos nucleares con Irán tienen que tener en cuenta estas dos cuestiones. Primero, el control geopolítico. ¿En qué medida Irán se va a someter al control geopolítico de lo que pretende Estados Unidos? Porque las potencias que tienen energía nuclear en la región en general están sometidas a Estados Unidos, o por lo menos están de acuerdo con la estrategia norteamericana. Entonces, ahí hay un problema. Obviamente, y ahí viene la cuestión China. Es decir, China va a aceptar que Teherán someta su energía nuclear a la estrategia norteamericana, o a China le conviene que Irán mantenga una independencia muy fuerte de la política norteamericana. Y después está la cuestión otra vez económica. Es decir, ese programa nuclear, esa energía nuclear, ¿a qué economías va a abastecer? ¿Va a abaratar la energía en la región? Sí. ¿La va a encarecer? Es decir, aparecen esos problemas, me parece, Claro, que están detrás de los acuerdos nucleares. Bueno, vamos llegando al final de esta emisión del debate de France 24. Nos quedan alrededor de 2 minutos, un poco menos. Por eso quisiera ahora comenzar con las conclusiones. Luciano Zácara, desde Doha. Bueno, conclusiones, ¿no?, sobre las implicancias de este intercambio en términos de las relaciones entre Estados Unidos e Irán y qué se viene, quizás. Bueno, yo creo que en todo caso es una buena noticia siempre que haya habido este tipo de intercambio desde el punto de vista humanitario y desde el punto de vista también del futuro de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, que es el siguiente paso, creo que se debe dar. Quería, si me permites, clarificar una cosa que dijo Fabián, que creo que no es correcta. Irán sí está bajo supervisión de la Agencia Internacional de Energía Nuclear desde hace muchísimos años, desde que empezó su programa nuclear en el año 68. Y si bien se ha ido retirando gradualmente a partir de que Trump se retirara del acuerdo nuclear,
sigue habiendo inspectores, a veces con más inconvenientes que otros, Sí. sigue habiendo observaciones, sigue habiendo informes periódicos de la agencia sobre qué se está haciendo en la prueba nuclear, que sí está bajo supervisión. Fabián, se nos vuela el tiempo, nos quedan menos de un minuto. Sus conclusiones. No, básicamente, digamos, todo es muy dudoso, ¿no? Es decir, ¿en qué usan las potencias la energía nuclear? Probablemente es muy dudoso. Pero ese no es el punto. Otra vez, el punto es, me parece a mí, digamos, los acuerdos que pueda tener Estados Unidos nucleares con Irán están subordinados al problema geopolítico y a la relación que tenga Estados Unidos y China sobre la región. Recordemos que hay una guerra en Ucrania, una guerra en Siria y una guerra en Yemen. Claro. Bueno, hemos llegado al final de esta emisión del debate de France 24. Agradezco muchísimo la presencia de Luciano Zácara desde Doha, Qatar, y de Fabián Harari desde Buenos Aires, Argentina. Ha sido un gusto contar con su análisis y sus opiniones. Les contamos también que la producción del programa estuvo a cargo de Laura Garzón y la producción de invitados de Tania Herrera. Recuerden que pueden seguir dejando sus comentarios y preguntas y también temas que quieren que debatamos en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos. Sigan junto a nosotros.